Pues estamos cargando. Y ahora estamos en directo en Jane Austen Society España. Vamos a esperar unos minutitos. Hola a todos los que se estáis uniendo. Vamos a esperar unos minutitos para ver quién se está conectando, para asegurarnos de que el vídeo en directo en YouTube está funcionando bien. Y si alguien nos quiere poner un comentario, saludarnos, para saber que estáis ahí, para saber que estáis viendo este vídeo y para saber que este directo efectivamente está saliendo adelante, pues estaremos encantados de saludaros a vosotros personalmente. Así que nada, lo primero que quiero decir es muchísimas gracias por conectaros, todos los que os estáis conectando ahora mismo, por venir aquí justo antes de Navidad. Parece que sí, que el vídeo en directo está funcionando. Y nada, justo antes de Navidad aquí estamos, en la última hora casi, antes de irnos todos de vacaciones. Mañana es Nochebuena ya y hay muchas ganas, así que fenomenal. Tenemos ya un par de comentarios. Hola desde México, de Zuri Hernández. Hola Zuri, fenomenal. Ya sabemos que estamos en directo seguro, así que voy a presentaros a nuestros invitados de hoy, que son María Ángeles Lorente y Fernando García Pañeda. María Ángeles Lorente, bueno, ambos son miembros de Jane Austen Society España y llevamos ya mucho tiempo conociéndonos y encontrándonos en muchísimos congresos y trabajando juntos en mil proyectos y mil cosas y viéndonos en todo tipo de eventos. María Ángeles Lorente es maestra y además ha escrito el proyecto Jane, de sus manos a las tuyas, que es un libro precioso que hemos podido publicar desde el sello Jane Austen Society España a través de Amazon, y lo podéis conseguir a través de Amazon. Y se trata de un libro que nos cuenta su trabajo con alumnos de segundo de primaria, enseñándoles un poco como quién era la autora de Jane Austen y todos los proyectos que sus alumnos hicieron, que es maravilloso, es muy bonito y realmente es una preciosa imagen de cómo los niños desde pequeñitos pueden aprender cosas sobre literatura y autoras. Y Fernando García Pañeda es escritor y entre sus varias obras tenemos que destacar Agonía y Esperanza, que es una modernización de la novela de Persuasión de Jane Austen, y es una novela también preciosa, maravillosa, que escrita con muchísima sensibilidad. Y nada, estamos encantados de contar con vosotros dos. Y hoy venimos a hablar de la Abadía de Northanger. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a los dos. Gracias. Muchísimas Gracias por gracias. permitirnos estar aquí Sí, muchísimas colaborando con gracias, vosotros. Elena. Es una gozada estar aquí. Nada, encantada. Nosotros estamos encantados. Y además os recordamos a todos los que estéis conectados que estamos encantados de recibir a cualquiera que le interese Jane Austen, que crea que tiene algo que aportar a este tipo de vídeos directos. Nos encanta hacer esto, sobre todo ahora que no se puede salir tanto, no hemos podido hacer los eventos que queríamos hacer este año. Así que cualquiera que quiera hacer un directo con nosotros y contarnos cosas como estos dos distinguidísimos invitados de hoy, por favor, escribidnos y podemos seguro montar un debate maravilloso, como el debate que vamos a montar hoy, que es sobre la Abadía de Northanger, la primera novela de las canónicas de Jane Austen, la novela que llamamos siempre de juventud, y que nos van a situar nuestros invitados y nuestros autores, y vamos a hablar un poquito de ella. Así que, sin más dilación, ya el escenario es vuestro. Vale, Contadnos lo que pues queráis. si os parece, comienzo yo. Voy a situarla un poquito así en pista para aquellas personas que no sepan algunas anécdotas curiosas sobre la publicación, sobre todo de esta obra. Bueno, inicialmente se llamó Susan y se escribió cuando ya los manuscritos de Elinor y Marianne, Sentido, Sensibilidad y Primeras Impresiones, Orgullo y Prejuicio, estaban ya sobre la mesa. Estaba lista para publicar en 1803 y además se hizo, quiero decir, se vendió el manuscrito a Crosby. ¿Qué pasó con este señor? Pues que hay gente en la historia que pasa por cosas que hace y hay gente que pasa la historia por cosas que no hace. Y este hombre pues ha pasado la historia por cosas que no ha hecho. Por eso estamos hablando hoy aquí de él. Y pues seguramente hizo alguna lectura al principio así en diagonal y dijo, pues mira qué bien, ¿no? Un inglés apropiado, una novelita así pues de romance. Claro, cuando él la vio así un poquito más en profundidad dijo, pero bueno, esto es una bomba relojería, ¿esto qué es? Quizás se está burlando de las novelas de este género, ¿no? De romance gótico. Yo tengo aquí a Anne Radcliffe, estoy especializado en estas novelas, casi no, se está riendo también de los lectores que consumen este tipo de lecturas y se está riendo casi de mí, que me está haciendo pues comprar una novela, como ella dijo, tan poco romántica y tan poco sentimental. Bueno, esto la verdad es que estuvo en el cajón guardada durante unos años. Ella pasó por una serie de problemas, había muerto su padre, problemas económicos, e intentó saber
qué pasaba con esta novela que no había llegado a manos de los lectores. Y les envió una carta bajo un seudónimo, ¿no? Diciéndole pues que no entendía por qué no había sido publicada y que la única excusa, así que ella veía, era que se había perdido el manuscrito. Con lo cual les ponía una fecha de contestación y si no, pues que ella se vería libre pues, de publicar con quien quisiera. Claro, la respuesta no se hizo esperar y entonces le dijeron que se reservaban los derechos de publicación y que si quería recuperar el manuscrito tenía que volver a ingresar esas 10 libras que inicialmente habían puesto por ella. Claro, en ese momento no pudo ser, pero años después pues se hicieron las gestiones oportunas y se recuperó ese manuscrito. ¿Qué pasó? Y como había pasado ya tanto tiempo desde que la escribió hasta que la pudo recuperar y ya su salud estaba deteriorándose también y estaba centrada en persuasión y estaba centrada en Sanditon, pues no pudo actualizar datos sobre esta obra. Incluso hay una nota de la autora, pues un poco excusándose ante los lectores, ¿no? Que en 13 años pues, cambia muchísimo la vida. En definitiva, se publicó de forma póstuma, desgraciadamente, en 1817, y hay un testimonio, se le envió a John Murray, el editor, y hay un testimonio curioso porque hay una carta fechada en septiembre del mismo año a Lord Byron diciéndole precisamente que tiene en marcha estas dos publicaciones, Persuasión y La abadía de Northanger, de la fallecida señorita Jane Austen. En definitiva, porque no tenemos mucho tiempo, yo creo que tenemos una novela entre las manos revolucionaria, innovadora, que ha pasado un poco de puntillas entre los lectores en general y el mundo austeniano en particular, porque aquí no vemos camisas mojadas, no vemos tacitas de té, vemos unas granadas en torno a una serie de temas colaterales, pero que son los fundamentales, como es el concepto de novela que ella misma define en esta obra, como son las relaciones patriarcales, que luego son temas que van saliendo después ya en la madurez como escritora en sus obras posteriores. Yo me quedo para pasarle el testigo a Fernando con una de las frases liderada por Henry Tilney, que me encanta. Al principio te casi un poco gordo, pero luego engancha. Que dice, la persona, sea dama o caballero, que no tenga placer de una buena novela, debe ser intolerablemente estúpido. Y ahí la llevas, Fernando. Bueno, es que esta novela, hay muchos puntos de vista desde la que lo podemos enfocar, ¿no? No solo ya en su concepción, sino además en su significado. Es decir, es una parodia de las novelas góticas, como siempre se dice, es evidente, ¿no? El problema es que va más allá de la parodia, ¿no? Llega un momento que lo que se hace con esa parodia es celebrar la novela, no es criticarla. Yo creo que esto es un poco lo que le pasó yo lo veo claramente, lo que le pasó a Cervantes, que cuando empezó a escribir El Quijote quería hacer una especie de parodia o de sátira de las novelas de caballerías para entretener a sus lectores, pero el tema se le fue de las manos. Empezó a escribir y se le fue de las manos. Yo creo que en este caso, Jane, que además le gustaba mucho entretener a su familia, como todos sabemos, en las obritas de teatro que hacía, las juvenilia, y aquí empezó, yo creo que de esta forma, pero poco a poco ella, con las ideas que llevaba dentro, ¿no? Elucubrando, viendo las novelas, criticándolas, viendo lo poco que no le gustaba por dónde estaba yendo, ¿no? La novela. Estaban haciendo en aquel momento, porque sobre todo en Gran Bretaña, antes de las novelas góticas, pues estaba Jonathan Swift o Defoe, pero la novela como tal no estaba formada. Entonces ella expuso su teoría de la novela a través de esta novela, viendo que estaba haciendo esta parodia a través de lo que se llama la metaficción, ¿no? Que es una cosa que sí se comenta bastante, pero no está del todo profundizada, ¿no? Es decir, la metaficción tiene varios elementos, ¿no? Uno de ellos es la intertextualidad, que tanto se ha puesto de moda a finales del siglo XX, del XXI, pero que esta mujer ya lo empezó a practicar desde entonces. ¿Qué significa esto exactamente? Esto significa que el texto de la novela no quiere decir solamente el texto, sino que está haciendo referencia a muchas otras cosas, ¿no? Me explico. Hay un ensalzamiento, por un lado, de lo que es el género y una especie de detracción implícita del otro. Es decir, hay un pasaje que a mí me encanta,
en el cual lo que hace la autora es criticar directamente a todo lo que en aquel momento se entendía como literatura culta, todos los el Pope, Prior, toda aquella gente de principios de siglo, que, bueno, es lo que se entendía que tenían que leer los lectores cultos, no las novelas, sino esas cosas. Y bueno, cuando ella, en el famoso capítulo 5, realiza su defensa de la novela, al final del capítulo, señala respecto a esos artículos del Spectator, que eran obras canónicas que tenían que leer toda gente educada, decía, aunque existen pocas probabilidades de que una joven se interese lo más mínimo por esa intrincada publicación, cuyo contenido y estilo no pueden sino desagradar a los jóvenes de buen gusto, al consistir lo esencial de sus artículos en una exposición de circunstancias improbables, personajes poco naturales y temas de conversación que ya no interesen a nadie que esté vivo, y todo ello en un lenguaje a menudo tan tosco que produce una impresión muy poco favorable de la época que pudo soportarlo, ¿no? Esto es lo que decía antes Ángela, esto es una bomba de relojería. Al igual que cuando también están hablando de los compendios de historia, ¿no? Cuando están en la conversación de Elinor y Catherine, ¿no? Le dice, ¿y tú lees libros de historia? Y dice, es que yo no puedo leer eso porque me irrita, ¿no? Es una me irrita tortura. porque al final solamente son historias de reyes, de papas, de plagas, de peste en todas las páginas. Los hombres son unos inútiles y no aparecen las mujeres. Puntos suspensivos. Y ahí la llevas. Ahí Ya. hay otra bomba, ¿no? Como diciendo, eso también aparece en Persuasión, ¿no? Sí. Cuando están hablando, claro, de este tema, de que la historia la escriben hombres, está escrita, no aparecen las mujeres y son para hombres. Entonces, va dejando ahí, como tú dices, esas granadas de mano. A mí lo que me ha llamado muchísimo la atención de esta novela es el comienzo lo veo brutal. O sea, yo creo que la parodia con los misterios de Udolpho, sí, es simplemente pues una barcaza que ella utiliza para cruzar de una orilla a la otra y contar las cosas que quiere decir, porque aquí no estamos viendo una historia de amor, como hemos dicho, no hay declaraciones, en fin, y cómo define, comparando con Emily, ¿no? la inicial de los misterios de Udolpho, qué tan diferente es, ¿no? Cómo nos la sitúa, que a mí me fascinó, ¿no? Emily es un dechado de virtudes, es inusualmente hermosa, con esa belleza casi mística que sale desde dentro hacia afuera y se refleja en los pómulos, en el brillo de la piel, en los rizos del pelo dorados. Está formada, ¿no? Según los cánones de la época, sabe cantar, toca un instrumento, tal. Y sin embargo, Catherine es desgarbada, tiene la tez cetrina, tiene el pelo lacio, moreno, le encantan los juegos de chicos, le gusta jugar al cricket, montar a caballo, arrancar plantas que están prohibidas tocarlas, es decir, está un poco asilvestrada, con un buen fondo, un buen corazón, porque no era testaruda, y cómo pone ya desde el principio, porque este libro habla de libros, un itinerario sobre lecturas, ¿no? Y te dice, esta niña era tan torpe para la instrucción que no pudo aprenderse los lamentos del mendigo o algo así se llamaba. Pero sin embargo, sí sabía de memoria y se aprendió de memoria la fábula de la liebre de sus amigos, como cualquier otra niña inglesa, no era tan torpe. Y de repente deja el destino de esta pobre muchacha en las voces de grandes escritores como fueron Pope, Gray, Thompson, Shakespeare, y al final te hace una declaración, o sea, lo que es el semblante de una enamorada que a mí me dejó, en fin, dice, a ver si lo encuentro, a ver, ay, no lo encuentro ahora mismo. Bueno, más o menos que está como en el sepulcro ahí sentada sonriendo al dolor, ¿no? O sea, que no hay nada que esta pobre le pueda convertir en heroína en un principio. Tiene una madre a prueba de bomba, o sea que el melodrama no existe tampoco en su vida, no la pueden dejar huérfana, porque esta mujer tiene 10 hijos. Luego el capítulo de la abadía es brutal, aparte del que tú has citado de la defensa de la novela como género que da su propia definición. Esa preparación por Henry Tilly, ¿no? Esas bromas que la va metiendo en bucle y ella va intentando buscar cualquier elemento que desate esa locura quijotesca en ese capítulo, ya dentro de la abadía, en esa noche de tormenta, pues hay lamentos, quejidos, en fin, ahí ya explota su imaginación desbordante, ¿no?
como cualquier loco, al día siguiente se queda aliviado cuando recupera la cordura y se da cuenta de la gran barbaridad que había estado pensando y las consecuencias tan graves que podía tener, vamos, fundamentalmente con la relación con Harry. Y luego el final de la novela me parece también súper genial, ¿no? Ahí la llevas otra vez. Eso de si no sabemos, dejo al lector, si se premia, ¿cómo era, Fernando? ¿La autoridad paternal o la desobediencia Ahora, la filial? desobediencia filial, eso es. Con Henry Tilney, ¿no? O sea, pues ahí, o sea, no se erige en juez y ella dice, aquí se ha cometido un asesinato, pum, pum, usted opine, ¿no? O sea que me parece una novela súper, súper, súper fascinante en ese sentido, ¿no? De todos los temas que toca y con esa pasión juvenil, con todas esas ideas fluyendo en su cabeza. Uh-huh. Pues precisamente eso, esto es una especie de borrón como se suele decir, es una mancha en la reputación que tiene Austen de romántica dentro de los lectores que no son, porque es una novela completamente antirromántica. Es una novela que ya lo que quiere expresar es una teoría de la novela, ¿no? Y además es una teoría de la novela tal y como la concebimos hoy. No, ni más ni menos. Y para ella más se sirve precisamente de Tilney. Por eso es un personaje tan especial, ¿no? No solo por la forma de comportarse que tiene, sino por sus ideas, ¿no? A través de él es como la autora, es como Austen quiere expresar sus ideas sobre la novela, ¿no? Es un elemento excesivamente racional. Critica todo lo rechazable de las novelas, los artificios, los estereotipos, los lugares comunes. Es una especie... Totalmente diferente a los perfiles masculinos que después, sí, muy alejado, ¿no? Del resto de los personajes masculinos. Eso es un personaje como muy contradictorio, ¿no? Es un juego muy sofisticado y un poco diabólico, ¿no? El seguirle a Tilney por dónde va razonando, ¿no? Porque muchas veces utiliza la ironía, claro, bueno, que va descolocando... Llega a que se está burlando de ella, luego a luego. Todos los lo que personajes pasa es que, claro, eso es. La autora incluso lo defiende, ¿no? En nombre de Elinor y dice, bueno, no le hagas caso, que él aprecia mucho la inteligencia en las mujeres, está bromeando, es un bromista, porque llega a parecer incluso, ¿no? Que está tomándole totalmente el pelo, ¿no? Claro, la pobre que es tan ingenua. Le gustan las muselinas, entiende de muselinas, o sea, es un personaje completamente novedoso y diferente al que luego nos va a acostumbrar, ¿no? Como es pues Darcy o el Capitán Wentworth, o es otro tipo, ¿no? Como más parecido a Wiccan al principio, ¿no? Un perfil así. Es eso, o sea, formalmente eso no tiene nada que ver. Yo en un artículo leí sobre las diferencias entre estos personajes que si este estuviera 5 minutos encerrado en una habitación con Knightley, acabaría Knightley rompiéndole una silla en la cabeza por charlatán. Ahí tengo que intervenir. Ahí tengo que intervenir porque estoy totalmente de acuerdo, pero nunca lo había pensado. Pero algo en mí lo sabía, totalmente cierto. Y estoy encantada porque yo no soy muy fan de Knightley, pero soy muy fan de Tilney y estoy convencida de que es precisamente por eso, porque son muy distintos y se pegarían. Yo creo que están cortados a medida de las heroínas. Quiero decir, ¿qué necesita Catherine Morland? Pues un mundo racional, una llamada hacia lo racional, ¿no? A ver, observa y piensa, una llamada a cultivar la inteligencia. Entonces, es el tipo de hombre que ella necesita, el que la sabe ver y el que le ofrece ese equilibrio, ¿no? Entre sentido y sensibilidad, entre juicio y sentimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es el personaje, a mí me parece muy divertido en sus intervenciones, precisamente por la ironía. Y como dice Fernando, lidera precisamente ese itinerario de libros. Incluso recuerdo una conversación con Catherine Morland, ¿no? Que le dice, pues a ti te parecerá, utiliza incluso ella la expresión como instrumento de tortura para los niños, ¿no? Aprenderse todo eso y tal. Y él, pues es que si tú no hubieras aprendido a leer, no podrías leer las novelitas de Anne Radcliffe. Entonces es un personaje curioso y que le va justo a su medida. Yo pienso que los paisajes, bueno, de todos los capítulos, ¿no? A esos paisajes, aspectos sociales, donde ella se tiene que enfrentar desde la inocencia y la dulzura que parecen óculos para solventarse la vida a una misma frente a la realidad y a los peligros del mundo, ¿no? Le dedica muchísimos capítulos más en comparación a la Abadía y en comparación a Fullerton.
Eh, yo pienso que la evolución de este personaje hacia la madurez, hacia el mundo racional, una vez que ha aterrizado, ella sigue todavía su romance, porque claro, aquí hay un villano que es el padre de Henry Tilney, ¿no? Y al final, a mí me hizo pensar también que esa Inglaterra, años antes, en 1792, Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ya había publicado Vindicación de los Derechos de la Mujer. A mí no me gusta etiquetar a nadie, ni quiero presentar aquí como Austen como si fuera feminista o no, no me importa lo que dijo, lo que dejó escrito y lo que me llega a mí como lectora. Pero sí que es cierto que hay una conexión de temas que me parecen curiosos, ¿no? Que son como es la educación de la mujer que tanto defendió Austen, ese cambio, como decíamos, ese dibujar un nuevo perfil de mujer que no fuera tan sumisa, tan sometida, tan dependiente, ¿no? De un matrimonio, sino que pudiera tener poder en sí misma, no por encima de los hombres, sino en igualdad, ¿no? Con un punto de vista más humanista. El poder tomar las riendas, ser partícipe activa de su destino. El patriarcado, que se ve claramente en el final de la obra de la Abadía de Northanger, cuando Henry Tilney desobedece a su padre. El tema de la capacidad de pensar por sí mismas, la llamada al mundo intelectual, la llamada a la formación de las mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres en el matrimonio. Yo encontré un párrafo de la madre de Mary Shelley, ¿no? Que me recordó muchísimo a Catherine Morland, ¿no? Y dice así: una niña cuyas emociones no hayan sido desalentadas por la pasividad o su inocencia manchada por la vergüenza ajena, siempre será juguetona. Yo creo que se hace una llamada a conseguir fortalecer el carácter de la mujer como ser humano. Esta mujer también tiraba granadas a las mujeres aristócratas, que les decía que arrastraba su elegancia por la calle y que los veranos también se acaban. Esa figura, ¿no? De esa mujer que necesitaba no ser un florero, un adorno, sino ser, pues eso, un ser humano, mirar de igual a igual a los hombres y sobre todo inspirarles respeto, hablando de temas inteligentes con ellos, no simplemente ser un traspaso de padres a esposos, ¿no? O estar dependiendo de un matrimonio para poder comer o para poder tener un techo. Entonces, me parecen ideas fascinantes en toda la obra de Austen, pero en esta en particular, que también toca estos temas, ¿no? Tan jovencita. Quiero aprovechar, ahora que has comentado esto, para animar a nuestra audiencia a que nos comenten lo que piensan tanto de Henry Tilney, si pensáis que es efectivamente, como estamos defendiendo aquí, diferente a los autores, a los hombres de Austen que normalmente nos encontramos, si creéis que se llevaría fatal con el señor Knightley, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, y aquellos que estén familiarizados con la obra de la reivindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, por favor, también queremos saber vuestra opinión, si os lo habéis leído, si veis lo que nos está defendiendo María Ángeles también. Cualquier cosa que queráis compartir, por favor, no olvidéis ponerlo en los comentarios. Estamos muy interesados en lo que queráis pensar y al final estos directos los hacemos porque queremos conectar con vosotros. Así que, por favor, cualquier fan de Henry Tilney que haya por ahí y cualquier fan de Mary Wollstonecraft, no dudéis en comentar. Muy bien. Bueno, en todo esto también lo que me gusta a mí también destacar es que al final, como decía al principio, ¿no? Al final yo creo que se le va de las manos y en la intertextualidad que decía antes, vemos a una narradora intrusa continuamente en la novela, ¿no? Está continuamente apelando a los lectores. Desde... Esa interacción con el lector. Sí, bueno, hay una que es muy graciosa, que es de... mis lectores habrán adivinado por la delatora escasez de páginas que nos aproximamos a toda prisa hacia la más absoluta felicidad, ¿no? O sea, está... claro, es que efectivamente eso es lo que un lector, o sea, cuando ves que quedan pocas páginas, dice, bueno, aquí al final está cerca, ¿no? O los lectores, dejo a la sagacidad del lector deducir qué parte de la historia comunicó Henry a Catherine, etcétera, etcétera. O cuando ella misma se presenta, ¿no? Como diciendo, reconozco que constituye un hecho nuevo en la novela y que es terriblemente impropio de la dignidad de una heroína al referirse a que, bueno, a que Henry se había interesado por Catherine básicamente porque ella se había mostrado
pues eso, muy, muy emotiva, ¿no? En ese sentido. Es decir, nadie le había tomado a él muy en serio, yo supongo que por su carácter, y por lo tanto, cuando se encuentra con una persona que le muestra cariño, él se interesa por ella, ¿no? Entonces, eso, claro, eso no es propio de una heroína. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde están los desmayos y las sales para reconstituirse, ¿no? Entonces, es fascinante en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí, en esta especie de realismo que ella quiere dar a todos sus detalles, ¿no? Hay por ahí una serie de consejos de escritura que le dio en cartas a su sobrina Ana Austen, ¿no? Luego fue Ana Lefroy, me parece, que acabó siendo. Pero bueno, pues eso, que tenía que evitar los fallos de etiqueta. Por ejemplo, un cirujano rural no puede ser presentado a un lord ni puede haber personajes poco creíbles, ¿no? Una mujer que es terriblemente bella, simpática, intachable, no sé qué, o lo mismo los protagonistas masculinos, ¿no? O una muy, muy graciosa que es que tiene que evitar torpezas literarias, por ejemplo, o sea, que el personaje no se declare a su enamorada en tercera persona, ¿no? Como haría Julio César en la Guerra de las Gales. Porque es que en las novelas góticas había personajes que lo hacían así, que cuando se declaraban se referían a él, ¿no? Porque él te ama tiernamente y no sé qué. Oiga, no, vamos a hacer personajes de carne y hueso, personajes que la gente identifique como somos nosotros, humanos, con defectos, con virtudes, en fin. Y porque es que eso precisamente refuerza el carácter de la ficción, ¿no? Yo suelo decir muchas veces que los escritores somos embaucadores, porque es que engañamos a los lectores a propósito con cosas que parecen verosímiles, pero bueno, tú estás contando una historia que es completamente inventada, ¿no? Bueno, eso ya lo hizo ella a finales del siglo XVIII. Entonces, bueno, no sé, sobre esto se podría ampliar mucho más, ¿no? Pero vamos, tampoco queremos aburrir El realismo romántico, a ¿no? los Que tanto espectadores. estamos nosotros hablando Es una ahora, cosa que el tema yo, del bueno, realismo romántico. eso me estás tocando un tema que es la fibra sensible, Ya. vamos, ¿no? Que es por donde van mis tiros. Estaba viendo por ahí un comentario, he querido ver que decía que Mary Wollstonecraft era anterior, sí, claro, yo no he dicho que fuera que fueran de la misma edad, he dicho que se publicó en 1792 esa vindicación de los derechos de la mujer y se supone que la obra de Jane Austen, la Abadía de Northanger, la escribió entre 1798 y 1799. Tampoco he Sí, por dicho... supuesto. Esto era, perdona, esto era un titular que había añadido yo para aclarárselo a la audiencia. Vale, Sí, no, sí, sí, pensaba que era un comentario como que yo las había oído. No, yo ya he dicho que no me gusta etiquetar ni decir si ella abanderaba. Yo pienso que hay dos formas de pisar cristales en este mundo. Una es haciendo ruido y la otra es tipo Austen. Es decir, la típica coletilla de ahí te lo dejo, ahí la llevas y tú eres el lector y tú juzgas y tú decides. O sea, yo creo que menos en Mansfield Park, que sí da un poco de caña, en el resto de las obras ella se mantiene completamente al margen, ¿eh? Los Thor siguen su vida, el padre de Henry Tilling al final queda bien porque, bueno, le han engañado, pero él consiente luego el matrimonio y se queda todo tan tranquilo y tan feliz. Es decir, que ella no se hace partícipe en el juicio hacia sus personajes. Entonces, yo tampoco quiero decir que se deje influenciar por estas ideas, pero que sí que veo una conexión de defensa de los puntos principales en lo que luego consistió la evolución de todas sus obras, ¿no? De tantas veces que hemos comentado, de lo que he mencionado anteriormente. Eso es lo que quería comentar. Muy bien aclarado, efectivamente. Bueno, un punto que me gustaría destacar a mí que, sobre todo, que Austen va buscando siempre la complicidad de lectores. Quiere lectores activos que participen, ¿no? Y por eso siempre nos da todas las claves de lo que está pasando. Es decir, vamos de la mano de ella siempre en sus novelas. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, quería comentar, estamos ya llegando un poco a nuestro final, así que si hay algún tipo de pregunta o comentario, estamos abiertos. Acabo de recordar, nos dice María Heredia, que en la adaptación de Orgullo y Prejuicio de los años 80, creo que la Inés Elizabeth Bennet lee La Vindicación. Pues no recuerdo, la verdad. No sé si recordáis la adaptación de los años 80, Orgullo y Prejuicio. Yo no la he visto, la de los Hace años mucho, 80. ya hace mucho que no. Pero la de los años 80... no, la de los años 80 yo creo que no la he visto tampoco. No. No sé, nos has pillado, María Heredia. Ahí nos has dejado
No la Pues conozco. Lo que ha no lo quedado sé, es la que verdad. los puntos son muy comunes, eso sí es cierto. O sea, y Sí, lo que no eso estoy podemos de acuerdo. es evidenciar, claro, dejar de evidenciar que eso agitaría, ¿no?, los cimientos un poco de esa vieja Inglaterra y que lo que pasa es que como yo también he comentado muchas veces con gente en este tema, ¿no? Si uno no se siente vinculado ya porque eso forma parte de ti, de tu visión de percepción del mundo, nadie te contagia de nada. Quiero decir que Jane Austen llevaba esa deriva ya en la juvenilia y hacia el resto, ¿no? De precisamente de exponer al mundo esas heroínas, esas mujeres, donde comienzan de una manera y su evolución personal hacia otra, y siempre fortaleciendo los puntos de la educación, la independencia, el ser mujeres con carácter, como es Lizzie Bennet, vamos, que decirle no a Mr. Darcy, en fin, ¿eh? Bueno, pues yo pienso que sí hay una conexión clara entre esas ideas que se defendían, y con toda la razón, sobre los derechos de la mujer. Estoy de acuerdo, porque yo creo que sobre todo lo que se defiende en las novelas de Jane Austen de una manera más o menos tradicional, porque es verdad que Jane Austen se preocupa siempre de mantener los modales, mantener el decoro y que todo fuera dentro de un orden social, al contrario que a lo mejor otros escritores que eran más alocados, ¿no? Como vemos en Charlotte Bronte, por ejemplo, que tenemos en Jane Eyre una cosa que incluso incluye voces sobrenaturales del amado viajando por el páramo. Pero en Jane Austen, dentro de un orden social, sí que nos defiende el que una mujer pueda decir que no cuando quiere decir que no, ¿no? Como dices tú de Exacto. Elizabeth Incluso Bennet. la maternidad en Emma, ¿no? Cuando dice, ¿para qué tener hijos si se tienen sobrinos a los que darle afecto? O sea, Claro. son unas ideas rompedoras, completamente innovadoras, como descolocando la figura de esa mujer en otra nueva mujer, ¿no? En lo que debería ser una mujer. Es lo que yo pienso, lo que veo en ella y lo que me fascina de su obra, ¿no? Porque claro, todo esto hay que contextualizarlo en su época. Quiero decir, Claro. ahora nos pueden parecer ideas normales, pero en aquella época era rompedor, ¿no? Como dijo Virginia Woolf, hay que tener siempre, las escritoras tienen que tener como referencia a estas mujeres como progenitoras, la denominaba así, ¿no? Y luego, como ella bien dijo, ¿no?, tener esa habitación propia. Habitación Pues propia. exactamente. Tenemos un comentario que nos dice que Fanny Price tal vez sea la excepción porque es un personaje que no crece, sometido, y son pocos los momentos de pensamiento libre que tiene. Es verdad que yo veo a Fanny Price como un personaje que o se quiere o se odia, y que durante gran parte de Fernando hace así. Yo creo que es que Fernando es fan de Fanny Price. Sí. Yo creo que es verdad que es un personaje que a lo mejor cuesta un poco en comparación con otras heroínas, te da un poco más de coraje a lo largo de la novela porque se encuentra en una situación, yo creo que a lo mejor incluso un poco mucho más difícil que las de las otras heroínas. Pero sí que creo, y dejo que hables tú, Fernando, que veo que eres muy fan de ella, pero sí que creo que tiene una fortaleza bastante extraordinaria para una persona en la situación en la que está Fanny. Es que Fanny Price es la heroína, o sea, la heroína en sentido estricto, no ya como heroína, como protagonista de la novela, ¿no? Como protagonista femenina de la novela, sino una heroína por cuanto que tiene una situación, es la más pobre y la más desgraciada de todas las protagonistas de Austen. Y está sometida a una familia que, bueno, al principio incluso la tenían en una guardilla sin calor, sin nada de nada. Es decir, está completamente sometida y ella lo que hace es aguantar toda la presión, ¿no? Normalmente por el afecto, con un hilo de afecto que es el único que tiene, ¿no? El de su primo Edmund. Y durante toda la novela aguanta. De hecho, aguanta una presión excesiva, brutal, hacia el final cuando intentan que contraiga matrimonio con Henry Crawford. La amenazan con expulsarla de la casa y que se vaya otra vez a casa de sus padres pobres y de su familia pobre en la costa, y ella es capaz de irse y de renunciar a su vida en Mansfield y ir a la habitación cochambrosa que tenía en su familia por el hecho de no querer contraer matrimonio, contra viento y marea, ¿no? Es decir, hay una serie de rasgos y de actuaciones a lo largo de la novela que dices, bueno, esta tía es una heroína, o sea, porque lo normal hubiera sido plegarse a todo lo que pedían, en fin, ¿no? Se hubiera casado con una persona que era de posibles económicos, es decir, teóricamente, ¿no? Lo que se entendía en aquella época podía vivir mucho mejor, pero ella no quería, tenía sus propias ideas, tenía
el afecto depositado en otro sitio y es capaz de enfrentarse a quien haga falta. Podemos estar otra media hora hablando, puedo estar otra media hora hablando sobre Vamos a Fanny. hacer otro directo solo sobre Fanny, desde luego. Es verdad, y luego Suri, la persona que nos ha dicho esto, que vamos a enseñar su comentario aquí para que todos lo veamos. Yo, la verdad es que en este sentido, Suri continúa el opuesto total, es su contraparte Mary Crawford, que es mala pero con identidad. Y ahí te voy a llevar un poquito a la contraria, Suri, porque sí que veo que mientras que Mary es una persona que es mucho más segura de sí misma porque se encuentra en una posición mucho más privilegiada que Fanny, yo creo que al contrario, porque Fanny sí que es capaz de decirle, como nos ha dicho Fernando, que no, cuando le hacen una proposición súper ventajosa para ella y por la que recibe una cantidad de presión brutal en una situación en la que no se puede permitir tomar ese tipo de decisiones, mientras que Mary Crawford, teniendo todos los privilegios que tiene, no tiene tanta identidad como parece porque ella lo que quiere al final es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Entonces ella va buscando, va a la caza de casarse y de buscar un buen partido, ¿no? Y de hecho a Edmund le está todo el día machacando con el tema de que va a ser vicario y que claro, a ella no le conviene tanto y ella lo que quiere es casarse con Edmund, pero que Edmund tenga un puesto que a ella le venga bien. O sea que a lo mejor es la propia Jane Austen la que nos confunde en este sentido porque sabe hacer ese doble juego, ¿no? Y enseñarnos que Fanny es la que a lo mejor más le cuesta, pero luego cuando tiene que ponerse en pie y decir que no, lo dice, mientras que Mary Crawford parece que es la que más lo tiene todo y más identidad tiene, pero que al final es una más y que acaba como una más. No sé, es como lo veo yo, la verdad. Ahí, cuando le dijo en esa famosa carta a su sobrina que la virtud tiene más poder que el ingenio y a la larga se llevará la risa de su parte, es que Fanny Price, además su sobrina se llamaba Fanny, por cierto, es que Fanny Price es la encarnación de esa frase que dijo Austen, ¿no? Es decir, premia la virtud sobre el ingenio y a la larga le compensará con incluso eso, con el privilegio de la risa, ¿no? Y es lo que ocurre al final. Sí, desde luego aquí nos están saliendo muchas más hashtag Team Fanny, por supuesto, o sea, tenemos aquí bastantes, o sea que vemos que no todo el mundo le tiene manía. Yo le tengo un poco de manía a Team Fanny, a Fanny, lo tengo que decir, pero es verdad que hay que ver que al final Fanny tiene sus méritos y es verdad que sale desde una casilla más atrás, digamos, que muchas de las heroínas de Jane Austen, por muy mal que estén. Fanny está en una situación especialmente difícil. Y como dice Angélica Martínez, 20.000 libras da mucha seguridad en sí misma, así que ¿cómo no va a ser Mary Crawford tan segura en sí misma? Efectivamente. Si alguien quiere ver una defensa sobre Fanny, puede acudir a la página de Jane Austen, que ahí publiqué un artículo en defensa total de Fanny, mucho más extensa de la que puedo realizar aquí. Es verdad, lo voy a poner en uno de nuestros banners. Voy a poner la dirección de nuestro blog por si queréis bucear por allí y además encontráis Defensa de Fanny Price, que es maravillosa, la verdad, y es una buena defensa y yo creo que en parte me convenció. No sé si la estoy poniendo bien, voy a comprobarlo, pero sí. Yo voy a hacer una preguntita y ya nos vamos a ir si no hay más preguntas, pero bueno, para cerrar un poco con una reflexión, hemos estado hablando nos ha desaparecido, es que lo he puesto mal, disculpadme. Nos ha desaparecido Perdón, un segundo. A ver, voy a poneros la dirección para que lo veáis. He puesto el blog que no era, he puesto Blogspot. Porque yo ya, estamos a 23 de diciembre y me queda poco cerebro ya. No sé vosotros, pero yo... A mí se me está apagando. Lo justo. Hemos estado hablando de Henry Tilney como un héroe distinto y a mí me apetecía, vaya, no me sale, perdonad un segundo, cosas del directo. Me apetecía preguntar sobre Henry Tilney como el héroe distinto. A mí Henry Tilney me parece un personaje maravilloso, es mi héroe favorito de Jane Austen, por encima de Darcy. Darcy es maravilloso, Colin Firth era maravilloso y sus interpretaciones en el cine y en la televisión han sido fantásticas siempre. Por supuesto, a Darcy se le tiene un cariño especial. Pero yo creo que mi héroe favorito de Jane Austen, masculino, es Henry Tilney, por sus diferencias con los demás héroes, por su sarcasmo desde el principio. Tiene esa combinación de picardía sin ser malvado e ironía.
Sí, comparte una cierta ironía que solo la narradora tiene, o sea, que solo, digamos, Jane Austen como narradora tiene y Henry Tilney como que sigue con ese juego de una manera que los demás héroes de Jane Austen no. Los héroes de Jane Austen tienden a tomarse muy en serio a sí mismos. O sea, Sí. Knightley y Darcy son gente que se toma muy en serio. Y la cantidad de madurez y pies en la tierra que le dan a sus heroínas se corresponde con la cantidad de ligereza y risas y diversión que muchas veces las heroínas le dan, ¿no? Esa naturalidad que Jane Austen defiende. Y en cambio Henry Tilney tiene una buena combinación de no tomarse en serio y darle esa madurez a Catherine cuando ella se monta toda esta película y él es capaz de ir y decir, vamos a ver, Eso es genial. de verdad, ¿te has ¿Cómo la pensado mete todo en esto? ese bucle? Efectivamente, o sea, lo mismo es capaz de bromear sobre él y ser irónico y tal, que decirle a Catherine, pero vamos a ver, ¿cómo has podido pensar esto en mi caso? O sea, tú de verdad, por favor. O sea, tiene esa mezcla y a mí eso me gusta mucho. Y me ha hecho pensar, como hemos dicho, que se llevaría tan mal con Knightley, que es verdad que literariamente yo creo que es como el personaje opuesto, ¿no? Esa figura incluso un poquito paternal, patriarcal por lo menos, de educación para Emma. Y es verdad que se llevarían mal o por lo menos serían muy distintos. Pero no es cierto, y además me recuerda a Churchill, ¿no? A Frank Churchill, que a Knightley le cae fatal Frank Churchill, porque Frank Churchill es una persona sarcástica, todo el día como de gracias y tal. Pero no es verdad que al mismo tiempo Henry Tilney tiene un poquito un papel parecido al de Knightley en cuanto a ser capaz de ofrecer ese contrapunto maduro contra Catherine. ¿Qué opináis? Es que yo creo que evolucionan los dos personajes, ¿no? La evolución de Catherine es muy clara, ¿no? Porque de ser una alocada lectora de novelas, al final, incluso hasta tomándoselas en serio completamente, al final acaba, ¿no? Pues como la figura de Quijote, ¿no? Acaba volviéndose cuerda repentinamente, ¿no? Por el chasco tan tremendo que se lleva, primero con la reprimenda de Henry y luego con el castigo de su padre. Pero también Henry evoluciona porque, bueno, partiendo de esa especie de ligereza inicial, al final viendo de alguna manera gente que se toma muy en serio ciertas cosas en la vida, él también asume ese papel, ¿no? De ser, curiosamente, de ser excesivamente racional, también al final le atrapa el lado sentimental, ¿no? De lo que hablábamos de sentido y sensibilidad, ¿no? Él tenía mucho sense, que dicen los ingleses, era todo sense, pero al final aprende la sensibility con Catherine. No sé qué opinas, Ángela. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es el contrapunto, lo he dicho un poquito antes en mi intervención, es la llamada al mundo racional y se aportan el uno al otro. De hecho, luego al final en la novela dice, ¿no?, que Catherine a lo mejor tampoco adquirió, no sé, pues un mundo intelectual desbordante, pero que lo compensaba con su enorme corazón, ¿no? Y a lo mejor es lo que él está viendo también de ella, ¿no? Lo que dice, porque la inocencia y la dulzura tienen que ser obstáculos para enfrentarse a la vida. Es curioso, ¿no? Es una paradoja. O sea, lo bueno que tiene el ser humano es lo que castigamos del ser humano. Entonces, yo creo que se compensan muy bien los personajes. Y, por supuesto, aporta la chispa, el humor, como tú dices, la ironía de Jane Austen. Eso está liderado por Henry Tilney. A mí me encanta también. Sí, desde luego. Y veo que muchos de nuestra audiencia están de acuerdo. Bueno, Suri, por supuesto, la que nos ha hablado sobre Fanny como alguien, bueno, como alguien que no es tan fan de Fanny y que Mary tiene más identidad, nos dice que va a ver a Fanny con otros ojos y que se va a releer el libro. Me parece genial, Suri. Siempre hay que releerse los libros de Jane Austen porque es verdad que a mí me pasó lo mismo con Fanny mucho tiempo y hay que leerlo varias veces, yo creo. Yo creo que a todos nos ha pasado, que te lees un libro de Jane Austen varias veces y vas encontrando cosas que a lo mejor, oye, pues no habías visto de otra manera. Sobre todo yo creo que con la edad, cuantos más años cumples, más cosas ves. O sea que sí, que te lo recomiendo y bueno, gracias por tu visión, Suri, también, porque es interesante ver que haya gente que lo vea de esa manera siempre. Y bueno, vemos a más fans de Henry Tilney entre nuestros comentarios. Y Angélica Martínez nos dice que los héroes y heroínas de Austen están perfectamente emparejados y que cada uno provee lo que le falta al otro. Yo creo que es un buen resumen de lo que estamos comentando, ¿no? Que cada uno al final siempre se aportan lo que les falta al otro.
Karen Castellanos nos comenta que la primera vez que leyó la abadía de Northanger creyó que Henry Tilney solo quería jugar con Catherine, pero al final fue su caballero favorito. Y yo creo que es precisamente por lo que acabamos de comentar, ¿no? Que Henry es el único que no se toma tan en serio como los otros héroes y que al principio desconfías un poco por eso, ¿no? Pero efectivamente yo comparto la opinión en la que, desde luego es mi caballero favorito, es un héroe maravilloso. Y por último, Rebeca Benedicto, y este es el último comentario que vamos a leer porque tenemos que ir cerrando ya, que llevamos 45 minutos y nos queremos ir todos a celebrar la Navidad, que mañana es Nochebuena. A mí la evolución de los personajes de Austen es lo que más me ha llamado siempre la atención. Es maravilloso cómo innovó en ese aspecto. Gracias por todo lo que están contando. Estoy reviviendo muchas cosas de la época del trabajo de fin de grado en la que leí tanto sobre ella. Bueno, pues lo primero, gracias a ti, Rebeca, por estar aquí. Y gracias a todos por haberos conectado y haber compartido con nosotros la abadía Northanger. Creo que estaréis de acuerdo, mis invitados, en que nos hemos quedado cortos y que ojalá pudiéramos haber seguido hablando mucho más tiempo. Pero no pasa nada porque podremos hacer más vídeos y se podrán hablar de más cosas de la abadía de Northanger. Y estoy de acuerdo en lo que dice de la evolución de los personajes de Austen. Yo creo que es lo más maravilloso de Jane Austen, con qué naturalidad y al mismo tiempo con qué ironía sobre la vida y dónde nos lleva la vida nos lleva en esas evoluciones y esos hilos narrativos. Yo creo que es uno de los aspectos más fantásticos de Jane Austen. Por supuesto. Agradeceros, volver a daros las gracias por habernos dejado charlar, aunque sean 45 minutos, sobre esta maravillosa obra, sobre todo porque es nuestra escritora favorita, Jane Austen, Sí. Y desearos felices fiestas y feliz Navidad después de este año tan complicado, a ver si, en fin, nos recibe el otro con un poquito más, ¿no?, de luz y de esperanza para todos. Sí, es un placer y un privilegio poder defender aquí una serie de ideas que normalmente no vemos, ¿no?, en otros foros. Y feliz Navidad también a todos los que nos estén viendo y a todo el mundo en general. Desde luego. Feliz Navidad a todos y muchísimas gracias por conectaros. Nos despedimos ya. Hasta luego. Adiós.